tardes. Good afternoon. Buenas tardes, atención, vamos a empezar un tiempo de preguntas y respuestas. We're going to start the Q&A session. So we will have two mics, whatever or whoever wants to raise a question. Just, yeah. 1 minute. Racha Pira is telling us Rega. something about the body language. If you go to Israel and people just do like this to you, Si usted va a Israel y la persona le hace así, it means wait. significa que se espere. Don't do it in Italy. Don't do it. Y no lo haga en okay. Italia. Just in Israel, this position of your hands means wait. En Israel esto es espere. And if they are looking at you with a fire in their eyes, it means they are really, really, really Y si lo miran con sus ojos así bien fijos, es que están enojados. muy enojados. Okay, before we start, I want to make an announcement for, Antes de iniciar voy a dar un anuncio. according to Pastor Mark. De acuerdo I a lo asked- que dijo el pastor Mark, We were talking yesterday about the transmission on live of the service this morning, estuvimos hablando sobre la transmisión de vida en el servicio de la and mañana. I want to ask Pastor how many people in how many cities just watch directly our service. Y quiero preguntarle al pastor Mark cuántas personas en cuántas ciudades vieron el servicio en vivo. From all over. The service here. The service here. I know the service. Yeah. Yeah. I have the numbers. Yeah. I can't give the top number, but we know we had 102 countries. 102. 102 countries. I can tell you. 102 países vieron el servicio de esta mañana de Yobel en todo el mundo. Okay, Javerim, we are ready to start Entonces, amigos, estamos listos para empezar. because we had such a successful session Hemos tenido una sesión muy provechosa. with the questions and answer. Este es un tiempo de preguntas y respuestas. Many of you came to me afterwards Muchas personas vinieron después del servicio al rabino and asked for one more session. y pidieron que por favor tuviéramos otra sesión de preguntas y respuestas. I kept on hearing we want to grill Pastor Belts Entonces va a poner al pastor Belt and we want to grill Rabbi Gil. y al rabino Gil. Vamos a ponerlos a trabajar The first 4 hours. las primeras 4 horas. So I am going to ask the very first question. Entonces el rabino va a hacer la primera pregunta al panel. But I'm not good. Don't talk for an hour. Pero por favor no hablen muy largo. Don't give us a Megillah. No nos den una meguila, todo un sermón. I'm going to ask a very specific question. Entonces es una pregunta muy específica. Don't be politicians. A ver, Okay. no sean políticos. Here we go. Are you ready for a tough question? Entonces, señores, ¿están listos para preguntas difíciles? Yeah, it's count. No, listen. I miss asking questions Thursday. Now it's payback. Entonces, There is a growing. Here is my question. Listen carefully, aquí está mi pregunta, escuchen. and I think this is a question that will be relevant to everybody here. Y yo creo que esta pregunta tiene que ver con todos los asistentes. The majority of the people here La mayoría de la gente asistente hoy are not halachically Jewish. no son alágicamente judíos The way Jewish halacha en la forma que el judaísmo exige por alajá define it. o define por alajá quién es un judío. Recently, there's been a growing move Hay un gran movimiento últimamente en este aspecto inside Messianic Judaism dentro del mesianismo, dentro del judaísmo mesiánico. to start a process of Giyur, Entonces empezar este proceso Messianic conversion. hay un proceso comercial de vender o comprar la conversión. I told you I'm going to ask them hard questions. Entonces yo les voy a hacer preguntas difíciles. Do we need a Messianic Giyur process?
Necesitamos un proceso de conversión mesiánico, especially with non-Jews, especialmente con los que no son judíos, according to Jewish halakha. de acuerdo a la halajá judía. B, how should we look at Anusim and the Bnei Anusim ¿Cómo nosotros debemos mirar a los Benei, a los hijos Anusim, as related to halakha? en relación con las normas judías? C, Sí. question 3. No, I'm breaking it down because I'm going to let each one take A or B. Sí. Va a plantear dos opciones. Una, sí. What דבר אחר, thank you. What should we do about the Gentiles ¿Qué debemos hacer con los gentiles who want to take Jewish identity? que quieren tomar una identidad judía? Should we formally recognize it ¿Debemos reconocerlos formalmente? in any sort of specific way, like a giur? Que en una forma como de conversión, en una forma específica, aceptarlos? Okay, easy question. Es una pregunta muy fácil. Who wants to take the stab at that first? ¿Quién quiere tomar el primer paso? The Rabino wants to answer El that rabino one. Gil, he wants to. Okay, go ahead. It's very easy. Es muy fácil. Listen, I met today, I had an interview today Yo tuve hoy una entrevista with the people here who called Anusim. And con mucha de la gente que se autollama they Anusim. say that they are Bnei Anusim, the children of Ellos Anusim. dicen que tienen sangre Anusim. And in the interview, Y en la entrevista I told them that yo les dije que my fate mi would fe, be probably like them que mi fe puede if ser igual a la my de ellos. family that expelled from Spain Sí, si sus would fa- be like them. Si sus And I familias will vienen not de be España, able to be a rabbi, probably. van a ser como yo y no necesitan ser rabinos. Probably it's the same. Probablemente So what si vienen de I España son como la mía. What I suggested to them, first of all, Lo que yo les sugesté to primeramente, organize properly, que organicen and maybe- verdaderamente and when you organize properly, y que se organicen en you una have a forma clout. propia. You have a clout, even political. You know, religion used to be political. La, Period. la religión, él All considera religion. que siempre es política, siempre. All religion, all religion. Todas las religiones Today in tienen política. Israel, during Roman time En and before, it Israel, doesn't en matter el today. tiempo romano, en cualquier parte. Okay. So what I'm saying is, Lo and que I estoy told diciendo them, es, o lo que les my dije, opinion. What are you saying? What here I am saying. Y aquí lo estoy diciendo. Escúchame. Escucha, listen. What I told them that they have to organize Primero, tienen que organizar bien and to have a little political clout to be recognized formally. Entonces If you tienen que do buscar on un reconocimiento individual político. basis, it will not work in the political institution that we have in Israel Tienen today. que trabajar a This través I de la know parte it. política en I've been Israel. doing conversion Yo estoy for haciendo- Anusim, and I mentioned to them today in the interview one lady that she insisted, she came to my congregation and she wanted to make an aliyah, and she made an aliyah, but she wanted to do the proper conversion. Please give me a second. But, yes. Él dice you que need a second? tuvo Take a second. una dama que vino a su congregación que quería hacer aliá y lo quería hacer a través de una conversión que él como rabino ha hecho conversiones allá en los Estados Unidos. Go ahead. So I was lucky. My family was kicked out, was expelled from Spain. You know, Yo tuve suerte, mi familia fue Queen Isabel sacada de España had por a la reina choice to Isabel, the Jews. You que ella be, echó a todos los judíos. you be a Catholic or you, Cuando les out. dijeron en los reyes de España, Out, o es out. católico o se va de or aquí. you will be the crypto Jews O that se are puede- many. That o how many used to be crypto? Tenían una opción de ser And then criptojudíos came, if you know escondidos. the history, the Jewish si ustedes history, saben used la to be historia de los the judíos, auto da fe,
the Christians, after you convert to Christianity, Entonces, they wanted to find out how strong is your faith. entonces lo que pasaba era que estos que se convertían al That catolicismo used to be the author of the también faith. eran probados And qué tan if fuerte era su fe. there was a little bit of doubt, Entonces si había una pequeña duda, you will come to the stakes. entonces You become a stake, in other words. los It's true. sacrificaban, los mataban. See, Los mataban. so the Anusim, that which I believe, De los anuncios de los que yo which I really pertenezco, believe that I could be like them today, entonces yo podría ser and como that's uno de called ellos. 500 years, because I can trace, even we just came with Hannah and myself from Spain, when my sister that lives, Entonces él dice, yo podía ser como alguno de ustedes si no fuera porque 500 años atrás nos echaron de España. Entonces a Hannah es la esposa, dice pues and my Hannah y yo sister from Israel y su hermana came to see our roots. And vinieron y found our buscaron las name raíces y in encontraron, Córdoba, Spain. y encontraron de que ellos vienen de Córdoba, la familia de ellos. And if I want to reclaim Y entonces yo my empecé a reclamar citizenship because mi- of my ancestry, mi and I'm talking ciudadanía. 500 years, not now. Entonces yo fui a reclamar mi ciudadanía después de 500 años porque somos originarios de Córdoba. So what I mentioned to them, Todo lo que yo les that dije, they should form some sort of organization. Entonces él It will dice be que- Anusim organization from South America. I know Mexicans are there. Used to be a lot of Mexican in Los Angeles that came to my congregation. Some of them made the conversion, and there are certain conversion that are accepted. Used to be, but it depends on the political situation. in entonces Israel. lo que él sugiere es que las personas deben buscar estas instituciones políticas que hacen un seguimiento a los I lineajes. have to ask, okay. Yeah. Just a quick follow-up before I go to the rest of the panel. Would you be, hypothetically speaking, I'm just asking hypothetically now, for you, I'm going to put you on the spot. Sí, Would sí. you be willing Si tú desearas to convert a Anusim? convertir un anusim, Wait. Rega. Listen to the question. escuchen la pregunta, Who follow and practice Judaism, que sigue y practica el judaísmo who believe in Yeshua. y que cree en Yeshua. This is a difficult Hipotéticamente question for harías me. esa conversión. Listen, that's fine. You know, I come to panels like this, Christians and Jews. I don't know if you Yo know. siempre vengo a paneles donde me hacen esa pregunta. Jews for in many cities, En muchas especially ciudades. Wichita, Kansas. En Kansas. I used to be very, very active. Él ha And estado muy activo. Eager to see the answer now. Okay. Okay. I am really, you know, for me it's a difficult question Para mí because es una I came pregunta muy difícil, es porque from a yo very vengo, the depth in Jerusalem. porque yo vengo de lo más profundo de Jerusalén. Well, it's a complicated answer for Para me. mí es una respuesta it's not realmente as complicada. easy as it sounds. No es tan fácil y no tiene que It's not responderla. fácil. For me, it's not fácil. No es fácil, Because claro. I come from a very traditional family in Jerusalem. Porque yo vengo de una If you go to tradición Jerusalem de and you familias see muy the antiguas de traditional, Jerusalén, the muy depth of the tradicionales, tradition, que es de unas it's- raíces muy it's- profundas. I already departed from that depth coming here to United States. Yo siempre Believe me. arranco de mis That's a de mis raíces it's true. profundas para ir a los Estados Unidos. And so for me to, Entonces, para to mí- say if somebody believe in Yeshua, Para mí alguien de- everybody, as I mentioned in my talk, Como yo dije, be'emunato yechie. You want to be Yeshuist? entonces para mí It's fine. esto de que crean en Yeshua o no, para mí es It's fine. el justo por la fe vivirá. This is your emunah. Esta es You tu fe. become a tzaddik. Entonces hágase santo en su fe. It's true. Es verdad. Otherwise, you say Adam be'emunato yechie. Entonces- Any human being. entonces But you de- have emunah. Entonces, The emunah actually makes you a tzaddik. entonces and él not vice dice, versa. entonces dice que cualquier persona es santa o So sadik to a través answer de your su fe. question, chad v'chalak, Entonces Dios no lo quiera, Dios no lo quiera.
it has to be for me a process to do something. Entonces para mí sería un proceso, porque él le preguntó, It's not very easy for me to say yes or not, but I'm willing to help to those unseen because I feel for them. yo dice, I really do feel for those unseen because I had few unseen. I still have unseen in my congregation in LA, and I saw them today. And I feel that they need to have some sort of an answer. sí, él dice que como él ve este caso tan seguidamente en su congregación en Los Ángeles, se identifica con todos ustedes los que tienen esa pregunta de cómo agarrar la identidad judía. Entonces dice, yo me identifico con ustedes. No es fácil, es difícil, porque él lo ha hecho a través de convertir a personas al judaísmo ortodoxo. So they want to come back to the roots. You see, todo el mundo quiere ir a las raíces. You talked about the roots, no? ¿Quién fue el que habló acerca de las raíces? You see, Mark. The roots. It doesn't matter what roots you are. No importa las raíces que usted tenga, attain new roots. o si quiere agarrar nuevas raíces. This is up to the individual. Eso es cada uno. I'm willing to help. Yo quiero ayudar. And it has to do a lot of work to do something like this. Y realmente But they have requiere to mucho trabajo. organize. The anusim definitely have to organize. Pero ahora reconoce que ahora hay los ojos abiertos de los anusim. There is other organization, Yovel, I don't know. Y que organizaciones como Yovel y Chubo están ayudando a esto. The former Rabbi Gil I take from you, it has to be a corporate, it's going to be a mom and pop thing. Yeah, bueno, ya. So that's kind of led me to this next question. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. I like to go to Rabbi Bernstein. Me gustaría ir ahora al rabino Bernstein. So he's talking about organizing things. Entonces él dice que hay que organizar las cosas. Well, in order to organize anything, para organizar alguna cosa, you need halacha. Usted necesita normas. Today we don't really have a messianic halacha. Nosotros como mesiánicos todavía no tenemos una lista de normas. Should we have a messianic halacha? Entonces él pregunta, ¿deberíamos tener unas How does normas? messianic halacha fit with what I call normative Judaism halacha? ¿Y cómo estas alajás mesiánicas podrían alinearse con las alajás judías? How this movement move forward? ¿Cómo movemos este movimiento hacia adelante in making it something a little bit more para uniform? hacerlo un poquito más amplio? Is it even necessary? ¿Es Go ahead, aún thank you. necesario tener alajás? Thank you for such an easy question. Gracias por tan fácil pregunta. Everything is easy. Todo es fácil, dicen ellos. Now, I'm sure Rabbi Gil would agree with me that halakha is a product of history. Yo estoy de acuerdo con el rabino Gil de que la alajá tiene que ver con la historia. And through an historical process, Y que es un proceso histórico through from the time of Ezra, really, a través, inclusive desde los tiempos de Esdras. the Jewish people have developed the halakha. Los judíos fueron los que desarrollaron estas normas. It wasn't a straight line. Eso no fue una línea recta, We zig, we zag, we agree, we disagree, con acuerdos, con desacuerdos, we argue, we con debate. argumentos, debates. Otherwise, we'd be bored. Siempre siempre discuten, But I think it's important to understand that pero es muy halakha, importante entender que las normas judías, that halakha several hundred years ago, que 700 años atrás las normas judías, halakha itself is settled amongst the Jewish people as a whole. y las alajás es una cuestión que está dentro del pueblo judío como un todo. Now, we have different minhag, right? Tenemos diferentes costumbres Which is not halakha, que no son alajá, it's a different level, es otro nivel de normas. okay? How should we tie tzitzit? ¿Cómo debe usted dar diezmos? Okay, so we... No. ¿Cómo debe usted amarrar los zapatos? O los tefilín. Sorry, I can see your face. Te atan los tzitzit. Gracias, aquí todos somos traductores. Qué lindo. Es un alivio. So we have nusach
Rambam, Nusach Ari, Entonces Nusach Temani. Entonces tenemos todas estas fuentes de normas de Rambam, de Nachmani, de las diferentes culturas, Yemenite. los yemenitas. Okay, and all of these fall within the path of halakha. Y todas estas normas entran dentro del el camino de las normas. But they have a different cultural custom because we have been in the diaspora Y for 2,000 years. cada uno de ellos, como han estado en diferentes culturas por 2000 años, pues cada pueblo tiene diferentes costumbres y normas. But there is a commonality that defines the halakha, Pero hay algo que define qué es una halajá. right? The biggest point is that the tzitzit must represent the 613. Entonces, the Taryag mitzvot. una que es estándar en todas es el tzitzit y lo que representa las 613 mandamientos. Now, is this halakha for Orthodox Jews? Entonces, ¿es esta halajá solamente para judíos ortodoxos? Is it Orthodox for Satmar Hasidim? ¿Es solamente para los Hasidim? Is it halakha for Reform Jews? ¿Se refiere esta halajá del tzitzit a los reformistas? For Colombian Jews? ¿Para los judíos colombianos? And the answer is it's halakha. Y la respuesta es una halajá, es una norma. The Reform movement does not have its own separate halakha. El movimiento reformista no tiene halajás separadas. Now, this is a fascinatingly difficult concept for those coming out of the church. Y entonces esto es un concepto supremamente complicado para los que venimos de la iglesia. So, people in the Reform movement, they look at the Shulchan Aruch, Los del movimiento de la reforma which sort of outlines what the halakha is. vinieron para tratar de encontrar la definición de qué es qué son las halajá. And they say, okay, that's halakha, but I don't want to do it. Entonces dijeron, ya entendemos qué es, pero no lo queremos hacer. Okay? And on the conservative movement, they look at the Reform movement and they say, we do want to do that, Entonces los conservadores miraron a los reformistas y dijeron, no, nosotros but we don't want haremos to do this. haremos una parte, pero no haremos esta otra. And then you have modern Orthodox. We do much more. Entonces los del ortodoxismo moderno dijeron, no, nosotros vamos a hacer más normas. And then the Chabad say, yeah, but you don't do enough. Y entonces los de la Jabá dijeron, sí, pero no están haciendo suficiente. And I think Messianic Judaism fits quite nicely right into the mix. Y entonces nosotros, los mesiánicos, caemos en medio de todo esto. Very, very nice politically correct answer. Muy buena respuesta política. Tell you what, I've been waiting for this session with you Dice, yo he estado esperando por esta sesión de preguntas con todos ustedes, because these are real questions. porque son realmente So if I put preguntas. into simple language what you're saying, Porque en un lenguaje sencillo queremos, there is one halakha. The bottom queremos line, decir es que en el fondo hay una halajá. and it's Israel Y la halajá es that Israel. have the halakha. La básica norma es And if I Israel. might just add, in Romans chapter 3, Y en that's Romanos what it says. capítulo 3 eso es lo que That the dice. Jewish people have the authority Que los judíos tienen la autoridad to interpret the oracles. para of God. interpretar las The escrituras. task. The task. I know you. The task. La tarea, The picadon. la picadón, Boom. That's it. la bomba. Okay, the bomba. La bomba. Yes. No, la bomba. No la bomba, no la La bomba. bomba. So, okay, so obviously different type of Jews Entonces, diferentes clases de going judíos to interpret and have a different relationship to the halakha. tienen diferentes relaciones con respecto a las normas judías. So here is the question for Entonces- you, Pastor Matt. Entonces, ahora vamos con el pastor Matt. You're a Christian pastor. Usted es un pastor cristiano. You live and breathe Usted vive y respira in Christianity. en el cristianismo. You're attending and pastoring in Sunday. Y usted hace sus servicios y pastorea los domingos. How does a Christian, Como un cristiano, first of all, do you consider yourself a Christian? ¿usted se considera un cristiano? Do you? ¿Usted? Le devolvió la pregunta.
Le devolvió la pregunta al rabino, le dijo, usted es un cristiano, y él le dice, ¿y usted? Listen, buddy, I am the interviewer, you're the interviewee. Señor, yo soy el que estoy haciendo la entrevista, no usted. What's up with this kosher pastor? Entonces, ¿qué pasa con este pastor kosher? But the question becomes for me, Entonces yo le hago la pregunta, how much does a non-Jew ¿qué tanto un no judío should adhere to halakha as a whole? debe tratar con o debe ver las alajá en A su Jewish total, halakha. o debe apelar o apegarse a una alajá The judía? biggest risk that we have today El riesgo más grande que tenemos hoy en día is in Judaizing es en judaizar people who are not Jewish. a gente que no es judía. How we don't cross the boundaries ¿Cómo no cruzamos esa línea de frontera? between I think we can all agree we do want to live our life according to Jewish halakha. I think we can Entonces- all want to learn. Entonces, en esto estamos de acuerdo. Todos queremos vivir la vida de But acuerdo my question, a how las do we find costumbres this judías. balance Pero ¿dónde está ese balance? ¿Cómo of lo taking encontramos? halakha, De tomar ciertas alajás, learning halakha even, aprender normas judías, without diminishing the Mashiach? sin mermar, sin disminuir la figura del Mesías? Well, I think an easy answer to the last part of your question about Entonces la parte fácil de la última parte de su pregunta, how do we do halakha without diminishing Mashiach? ¿cómo podemos hacer mandamientos judíos sin de mejorar la figura del Mesías? I think our brothers in the Chabad movement, Nuestros hermanos en el movimiento Chabad, they do halakha ellos hacen alajá and they don't diminish Mashiach. y ellos no demeritan al Mesías, They just have a different Mashiach. solo que ellos tienen un Mesías diferente. I think we could agree the Chabad movement is Messiah-centric. It's Entonces just not Yeshua. podemos entender que este movimiento se centra en la figura de un Mesías que no es nuestro Mesías. But let me get back to the first part of your question Pero déjeme ir a la primera parte de su pregunta. and say that it's, I don't want to say unfair, but it's, Yo no quiero decir que sería injusto, pero sí, you would not ask a Jew usted no puede preguntarle a un judío o how much pedirle- halakha they have to do. usted no le puede preguntar a un I judío think cuántas this is normas what- tiene que cumplir. This is what Rav Bernstein was just talking Esto es lo about. que el rabino Bernstein nos ha enseñado. We agree upon the halakha, Nos ponemos de acuerdo o aceptamos ciertas alajás. but whether you're, well, and I'm getting there. Yo voy But para allá. if, yeah. So you have the Reform, the Conservative, the Orthodox. Nosotros tenemos estas tres corrientes judías, los reformistas, los They conservadores, agree on the halakha. y ellos tienen acuerdos en It's algunas what that normas. person feels in their heart, how much of that they should do. Y es lo que cada persona sienta en su corazón que tanto puede hacer de estas normas. Judaizing is telling a Gentile they have to do halakha. Judaizar es decirle a un judío que usted tiene que hacer esos mandamientos. That's not what we're doing. Y eso no es lo que nosotros estamos haciendo. And I think even Rabbi Gil would agree that that's not what we're doing. But if Y- someone wants to be a part of this, Pero si alguno quiere ser parte de nosotros, that's why Messianic Gior, esto es lo que la conversión mesiánica it would take care of a lot of these questions. va a tomar y se va a hacer cargo, se está haciendo 100%. cargo de estas preguntas. I would be first in line. I tell people all the time, I would convert tomorrow if you didn't make me give up Yeshua. A ver, yo sería el primero en convertirme si no tuviera Yeshua, Because si no tuviera que negar a I Yeshua. have a desire in my heart Porque yo to tengo be el a deseo part en of mi Israel. corazón de ser parte de Israel. No one's forcing me. Nadie me está forzando. We have a machloket. Está. Pastor Belts, do you agree with what he just said? Pastor Mark, ¿usted está de acuerdo con lo que el Would otro you be pastor dijo? first in line? ¿Usted sería el primero en línea? I want to hear your perspective of Yo this. quiero oír su I'm perspectiva. trying to get a little machloket. Yo quiero, L'Shem Shamayim here. yo quiero tener un poco más de discusión. Okay, we heard you. Rega, espere un momento. Pastor Matt says that if there is a vehicle and a mechanism to do a messianic you, El pastor dice que hay un mecanismo para hacer una conversión mesiánica. it would be great. Si hubiera, sería maravilloso. Not talking about Anusim now. Now we're talking about Goim. No estamos hablando de los anusim, estamos Pastor hablando de los, Belts, de los what you say gentiles. about that?
I Pastor, want ¿qué you to dice address usted? this specifically. Quiero que All responda right. a esta Well, pregunta. I refuse to dance around, but I have to lay a foundation. Yo tengo primero que establecer un fundamento para responder. My mother, I am not Jewish on my mother's side. Yo no soy judío de parte de sangre de mi madre. My mother was a Christian Protestant, as far as I know. I don't know too much about the Porque mi faith mamá back era then. una cristiana protestante. I have relatives, Biltzes, who died in the Holocaust that are listed in Yad Vashem in Pero Israel también right hay now. familiares míos que están listados entre la gente que murió en la Shoah, en el Holocausto. It's on my father's side. Y es en la parte de mi padre. I have my ancestry clear back to the 1600s, all the levies and all the Jewish names. Entonces él ha hecho un seguimiento de sus familiares hasta el siglo XVI con nombres y ha encontrado esos rastros judíos. My relatives who we keep in contact with, Biltzes, live in Paris. Entonces ya tiene familiares que viven en París y lo han contactado en Texas. My ancestor was Isaac Hirsch and changed his name to Naphtali Bitz. Entonces uno de mis ancestros cambió su nombre de Isaac a Neftalí. And then because his son had a Jewish almost married wife and had a kid out of wedlock, the Catholics were going to take the child. Entonces había una cuestión ahí con su hijo. So he fled to another area and changed his name to Biltz. So Entonces he para wouldn't be proteger al tracked. hijo se movió a otra área y cambió It's su not nombre. Blitz, it's Biltz. But there's a town outside of Alsace-Lorraine called Biltzheim, the city of Biltz. In which country? This is city where? Say again, please. It's called Biltzheim, the city of Biltz. It's outside of Alsace-Lorraine, which is between France and Germany, going back and forth. En Ucrania hay una. En Yeah, that's what I'm Eslovenia. saying. It depends Ya, what part of en history. Eslovenia hay una ciudad que se llama la ciudad de los edificios. So, Entre Alemania y Francia, una ciudad so con ese nombre. my great grandpa was tired of being a poor Jewish tailor in France. Entonces mi tatarabuelo se aburrió de ser un pobre sastre en Francia. He was married and had a couple of kids. And he decided to run off to America with a wealthy Catholic lady Entonces, and had my grandpa. Entonces mi tatarabuelo se fue con una mujer católica para a América y ese fue mi abuelo. And then he abandoned them after a couple kids, went back to his home. His wife wanted nothing to do with them. So I'm raised by a Catholic grandmother whose husband was Jewish. Entonces después hubo una separación y realmente él fue criado en un ambiente más cristiano. So This is a good example. Entonces esto es un buen ejemplo. I'm laying a foundation. I'm just. Él está, And él so- está estableciendo cuáles serían los fundamentos de su sentir. And so my grandpa then is raised Catholic, has my dad raised Catholic, Entonces mi abuelo levantó a mi papá como un católico, who married my mother, who's a Protestant. que se casó con una protestante, que es mi mamá. But we still would do the Passover Seder to remember our Jewish roots, and I still have the Haggadah. Pero siempre hacíamos el ceder de la Pascua para recordar que teníamos ancestros judíos. And my dad always loved our Jewish roots, which is why we would do Pero mi this. padre siempre amó sus raíces judías. And as a Catholic, he hated Protestantism. Y entonces como católico odiaba el protestantismo. And so my mom converts to Catholicism. Entonces mi mamá se convirtió en católica. When I was 19 years Cuando old, yo tenía 19, I saw how Catholicism was totally in the ditch. yo in a ya lot of me di areas. cuenta que el catolicismo era un desastre. I was in a very strict Catholic family. Y yo vivía en una familia católica muy estricta. 5 older sisters, 3 of them went to the convent. 5 hermanas se fueron a los conventos. Of us 4 boys, 3 of us went to the seminary studying to be a priest. I was one of them. Entonces querían también que 3 hijos. Entonces él dice que también hermanos fueron que querían que fueran curas y él dice, aquí está empezando en la primera escuela de rabinos. So at 19, I realized that that's not the route to go, and so I go into the Christian Protestant
Entonces yo, environment. decepcionado del catolicismo, me fui al protestantismo. Because I'm the second youngest of 9 kids, all my brothers and sisters are gone. I'm the only one at home, and my brother, a year younger, is in the seminary studying to be a priest. Entonces ya se habían ido todas mis hermanas y yo era el más joven y mi hermano ya estaba estudiando para ser un cura. I'm in the living room watching TV with my dad, Entonces yo estaba un día viendo televisión con mi papá and my dad jumps up. y mi papá I thought he brincó, saw a rat, so I jumped up. y yo creí que había visto un ratón porque brincó. My dad pulls a gun out of his coat, puts it at my head, and said he's going to blow my head off for quitting the Catholic Church. Y entonces él puso una pistola en mi cabeza y me dijo, te voy a volar los sesos por dejar la iglesia católica. And it was shock and awe. That's the last thing I was expecting. Claro, eso era algo que yo nunca esperaba. The only thing that saved me, my mom had just pulled up in the driveway, had honked the horn and yelled at me to help with the groceries. Entonces lo que me salvó fue que mi mamá llegó afuera con el carro, pitó y que le ayudara a meter el mercado. My dad puts his gun in his pocket. Entonces el I papá- bolt outside. Entonces el papá guardó la pistola y él corrió para afuera. But I never told my mom, never told my dad. Y nunca le dije a mi mamá lo que He hizo mi was papá. drunk at the time. Entonces estaba borracho siempre. But I decided it was time to move. Pero yo me di cuenta que debía irme. So dysfunctional. Yeah. Entonces él dice, por eso es que todos los judíos somos disfuncionales. The good news is, Las buenas nuevas es que about 10 years ago, I did lead my dad to the Lord a year before he died. entonces hace 10 años, antes de que mi papá muriera, él aceptó al Señor antes de morir. But what had happened was after I decided Christianity has gotten into the ditch, Entonces también después de un tiempo dijo, también el cristianismo de esta forma se está yendo al abismo. and I read Isaiah, Y entonces leyó Isaías. where the Lord said he wants to magnify the Torah and make it honorable. Entonces cuando él dice en Isaías que él quiere exaltar y honrar a la Torá, I thought that's what my focus needs to be. entonces eso fue donde realmente Fun and well. Yeah, so now, 60 seconds. okay. yo, And I want a clear answer. entonces yo quiero ahora, I think, well, entonces okay. espere que él quiere hacerle, To summarize. yo quiero hacer un sumario de esto. Yeah, no. This is very important Esto es muy importante. because it's related to a lot of people in the room, actually. Porque esto tiene que You ver con have mucha gente a aquí en este cuarto. Jewish, some sort of Jewish ancestry, Usted tiene cierto ancestros, but as we ciertos already ancestros defined, judíos, halacha is halacha, pero ya es, and it's not Jewish in terms of halacha, right? está hablando, But there is Jewish ancestry. hay una historia judía en su familia. So my question, Entonces mi pregunta, you dance around, you will not dance no se me here. escape, no me escape de la pregunta. What do you think ¿Qué piensa usted if somebody come to you? si alguien viene a usted? Let's call him Rabbeinu Gil. Entonces, vamos a ver. De pronto, He vamos said, a ver al Pastor rabino Gil, Mark, y le dice al pastor, I will Mark, convert you. el pastor, el rabino Gil le dice al pastor Mark, I'm venga, Rabbeinu Gil. I yo want quiero to be Rabbeinu Gil. convertirlo. And he said, convert you. Yo quiero convertirlo, pastor. You don't, I know your lifestyle. I know you live Yo sé de su historia, de su vida. with, wow, man, this is, I hope everybody watching online. Yo quiero que todo el mundo vea esto, vea y se dé cuenta. That's de going to be esto. fun. Esto va a ser divertido. Would you be with Pastor Matt first in line ¿Usted estaría también en la primera línea con el pastor Mark para conversión, to do conversion? para convertirse? Or you already feel that the conversion of the heart is sufficient? ¿O usted cree que solamente la dance around with me, conversión man. del corazón All right. es We have suficiente? 60 seconds. Tenemos 60 segundos. Let me just say this, bro. I got 55 seconds before I Ya, answer. ya. No le quiere responder, se quiere darle vueltas a la costa. Se está volviendo judío. Es judío, no responde, le da vueltas a la cosa. No quiere enfrentar la pregunta, le da vueltas, quiere... I think two things. It depends on your definition of terms. Entonces, primero, depende de la Look at the definición de situation términos. with illegal immigration in America. What's Entonces- legal? What's not legal? And it's a political question. Entonces, mire usted, and por it's ejemplo- a personal question. Mire, por because ejemplo, usted los inmigrantes de los Estados I Unidos. asked a Jewish rabbi, Entonces yo le pregunté a un judío rabino, why is it you don't mind if your children become Buddhist or Hindus or anything ¿por qué a else, ustedes but no you les don't im- want them to become a Christian? ¿por qué a ustedes no les importa que sus hijos se conviertan en budistas, en hinduistas? And ¿Y his por qué answer- sí en cristianos?
And his answer was, because they never tried to kill us. Y entonces la respuesta fue porque los budistas o los hinduistas nunca trataron de matarnos. And let me just give me another Wow. second. And so then again, I asked a rabbi, Entonces yo le pregunté nuevamente al because rabino. my heart has been taking the light of the Torah to the nations. Entonces porque mi corazón es And- llevar la Torah a las naciones. And I asked the Jewish rabbi, why aren't you doing that? Y entonces le Another pregunta, rabbi. entonces le pregunta por And qué he said, están every haciendo time esto? we try to be a light to the nations, they kill us. Pues entonces él dice porque cada vez que hemos tratado de enseñar a las naciones ellos nos matan. So like Ruth, yeah, okay, but whatever. So my point is this. It's Entonces, mi not punto es only este. a legal political issue, just like with gay marriage, they want to have a marriage certificate. Would you call it something else, or do you not allow it? Entonces un momentito. So for my question is, what is your definition of the term? Entonces, For me, I'm now answering your question. I find, yeah, Bueno, I find, bueno, rega. Please. Es que el pastor Mark está comparando el asunto con el matrimonio y lo está comparando con la inmigración a los Estados Unidos, que hay situaciones legales y hay situaciones ilegales, que en el matrimonio, so my el matrimonio question, y se vuelve what una is cuestión what is your política. reason? Is it because you want to live in Israel? ¿Y cuál es la razón para Or convertirse? you, Porque quiere irse para you know, which Israel. affects the political issue? O es Is una- it because you find your identity in Judaism? O porque usted I encuentra want su to look God identidad. at the heart. For me, I find my identity in the Yud Hey Vav Hey. Entonces, para mí, yo good, encontré very- mi identidad very judía good. en las 4 letras del nombre de I Dios. actually think you and Rabbi Gil said the same thing. Yo creo que ustedes dijeron lo mismo. And actually, Rabbi Bernstein, you said pretty much the same thing in Y- our conversation. Y yo creo que ustedes dijeron más o menos lo mismo en nuestra I'm conversación. sorry, I have only like 3 minutes. Entonces tengo 3 minutos. Rabbi, do you have anything to add to those two in the between you? Entonces tiene algo para agregarle a estas dos interpretaciones y respuestas. What we call a big timid. Entonces, Vous voulez que je dise quoi de plus? Vous voulez que je dise quoi de plus? ¿Qué más quiere que diga? What do you want that I add to this? Je crois que quand on veut entrer dans une identité, Yo creo que cuando uno quiere entrar en una identidad, faut I think d'abord that when you want to go into an identity, faut d'abord faire ce qu'on appelle ce chemin de conversion, qui est une analyse au fond de soi-même pour savoir si on veut vraiment devenir cela. yo creo que uno primero tiene que hacer un análisis en el interior de uno para ver si uno en verdad quiere volverse eso, quiere convertirse a I eso. think that you first have to analyze the inner to think if you want to convert into that. Ça doit éliminer le côté sentimental des choses. Y esto debe llevarnos a quitar la parte sentimental de las cosas, a ponerlo a un lado de lo sentimental. So we have to remove this, the emotions in this. Man, that's good. Il y a une deuxième chose. En tant que juif, Y hay otra cosa, And there's como another judío, thing. As a Jew, quand nous parlons en tant que juif, vraiment dans le judaïsme orthodoxe, rabbinique, cuando uno habla en el judaísmo ortodoxo, rabínico, when we speak in the Orthodox Judaism about rabbinical, indépendamment de la filiation, independientemente de la filiación, a part of the affiliation, nous avons un maître. nosotros tenemos un maestro. we have a master. A master. Nous sommes attachés à un maître qui nous enseigne, qui nous oriente, qui nous donne les principes de la halakha en fonction de notre appartenance. Nosotros estamos ligados a un maestro que nos enseña, que nos instruye respecto a la halajá. We are attached to a master that teaches about halacha. Notre maître n'est pas Rabbi Nachman, Nuestro maestro no es el rabino Our Nachman, master is no Rabbi Nachman. Yitzhak Luria, no es Isaac It's Luria, not Gaon de Luria Vilna, el Gaón de Vilna, or the Schneerson. Vilna Gaon. no es nadie, Is no one else. Schneerson, perdón, Or c'est is- Yeshua. sino Yeshua. But Yeshua. Alors il nous faut revenir. Así que nos toca volver. So we have to come back. Yeshua est reconnu comme étant un juif. Y tenemos que volvernos a recordarnos que Yeshua vino
como judío. And we need to remember that Yeshua came as a Jew. Il est reconnu comme un rabbin. Y él es reconocido como un judío y como un rabino. And he's Il n'est pas recognized as a reconnu Jew comme and un a fils de rabbi. Dieu. Él no es reconocido como el hijo de Dios. He's not recognized as the Son of God. Et nous devons comprendre que nous devons suivre son enseignement. Entonces nosotros debemos entender que debemos seguir su enseñanza. So we have to understand that we have to follow his teaching, Mais ça veut dire aussi sa pratique. Pero también esto quiere decir también su práctica. and this also means its practice. C'est la halakha du temple. Es la alajá del templo. It's the halakha of the temple. La halakha a été fixée au XVIe siècle. La alajá fue fijada en el XVIe. en el siglo XVI. La halakha fue fijada, the halakha was established in the 16th century. Avant, elle existait, mais elle n'était pas fixée. Avant, elle existait, mais elle n'était pas fixée. Antes teníamos alajá, pero no había sido establecida. Before we had halakha, but it wasn't established yet. Je veux donner une réflexion de halakha messianique nazaréenne. Entonces voy a dar como una definición de la alajá mesiánica nazareica. So Nazarena. I will give a definition of the Messianic Nazarite halakha. Yaakov, qui était le responsable de la Keila de Yerushalayim. Jacob, Jacob era el responsable de la Keilah en Jerusalén. Yaakov was the responsible one of the community in Jerusalem. il avait une halakha nazaréenne. Y él tenía una alajá nazarena. And he had a Nazarite halakha. Alors, je vais dire dans le Messie, à quoi ça consiste. Y entonces en el Mesías, ¿en qué consiste esto? So what is the meaning of this in the Messiah? Elle consiste à suivre les lois et les commandements. Consiste en seguir la ley y los mandamientos. It means we have to follow the law and the commandments. Et la réflexion que je veux donner au mouvement messianique, Y la reflexión que yo voy a dar del movimiento mesiánico, And the cogitation that I'm going to give about the Messianic movement nous sommes dans la loi de la Torah, es que nosotros estamos en la ley de la Torá, is that we are in the Torah, mais nous sommes aussi dans la loi de l'esprit de vie. pero también estamos en la ley del espíritu de la vida. but we are also in the law of the spirit of the life. Et ce sont les deux que nous devons réunir pour avoir une vraie halakha Y, meshechim. y estas son las dos cosas que debemos reunir para tener una verdadera alajá And mesiánica. these are the things that we need to put together to have a real Messianic halakha. Dr. Wheeler, last question. You have 2 minutes. Dr. Wheeler, última Because pregunta. I know I tiene have 2 to give back minutos, the microphone to Rabbi Gil. porque sé que Because I todos have to están sit esperando al for rabino 4 Gil hours. por And sus the 4 bus- horas. And the bus will be in 12 minutes. Ay, ay, ay. This is what I gather, Esto es lo que tenemos. and I hope everybody, this is not cut and dry answer. It's not a cut and dry, it's not a simple question. Esta no es una pregunta simple. We heard from, I'm running immediately, Ya escuchamos aquí, corrimos a esta. that it's have to be first a conversion of the heart. Pero tiene que ser primero una conversión del corazón. To talk about motivation Ya hablamos de las motivaciones and understand how it's filled with the legality of all of Judaism. y sobre la legalidad del judaísmo. It's not so simple. No es muy simple. There will be a day Habrá un día that Messianic Judaism will be accepted as a form of Judaism. que el judaísmo mesiánico sea reconocido como una forma de judaísmo. Surely when Mashiach comes. Tal vez cuando el Mesías venga. So here's my question to you in conclusion. Así que esta es mi pregunta como conclusión. Simply what a person have to do Simple, ¿qué tiene que hacer una persona to prepare himself para prepararse a sí for a sí either mismo? physical Tanto en lo físico or spiritual conversion? como para su Simple conversión question. espiritual. I'll answer the question Voy a responder la pregunta directly directamente, because I'm a Gentile. porque soy un gentil. When I take on a PhD student, Cuando fue un estudiante de PhD, they have dreams and hopes and aspirations. uno tiene sueños, inspiraciones y anhelos. I cannot say to them at the end, No les puedo decir a ellos en lo que van a hacer, you won't earn a degree. porque no van a estar de acuerdo.
But when they start, pero cuando inician, they're nowhere near a doctorate degree. no quieren, They're nowhere near a doctorate degree. no están ni cerca de un doctorado. They want to be, Quieren serlo, and they would like you just to give them the piece of paper and send them on their way. y ellos solo quieren que ustedes le den el diploma y salgan con ello. But the process is they have to learn Pero el what proceso they're es que doing. tienen que aprender lo que deben hacer, Or when they're out in the field, que tienen que estar en el terreno. they're going to make a mess. Puede que eso llegue a ser un desastre. If their motives are not good, Si sus motivaciones no son correctas, pure, puras, holy, santas, in time, en el tiempo they fade away. van a fallar. The goal is to La not meta- make it easy. La meta es hacerlo de una manera sencilla. That which is difficult to obtain Eso es difícil de obtener, has value. pero es valioso. The same thing holds true with Gentiles wanting to convert. Lo mismo sucede con los gentiles que quieren correr a convertirse. That's their heart. ¿Es ese su corazón? Let's see. Veámoslo. Put them in yeshiva. Póngalo en una yeshiva. Let's see if their heart matches their head. Miremos si su corazón se asemeja a su cabeza. And at the end, Y al final, let's see if their head matches their heart. miremos si su cabeza se conecta con su corazón. I need to be hanging around more Gentiles. So much simpler. Okay, Rabbi, you want to say something? You had something you want Muy to say? simple. You have 60 seconds, Rabbi. Si quieres algo, tienes algo que agregar, tienes 16 segundos. But I need the 4 hours yet. Necesito 4 horas. Okay. You see, now I'm talking from my feeling more than my. Ahora voy a hablar con mis sentimientos más que con mi cabeza. In Spain, En when you España, go, donde you find crecí, out that every other Gentile, so to speak, has some Jewish blood in them. encontramos que algunos de los gentiles tenían sangre judía. Algunos. They said, yeah, yes, some. Algunos. And they feel Y ellos sienten, that, and you find out that the Catholic Church in Spain today y usted encuentra is que la iglesia bankrupt. católica en el día de hoy, rega. Rega, ¿qué? Repeat it again, please. Un momento. Say, please repeat your last words. You found that in the They have Catholic beautiful Church, churches. You go encontraron que en in, la iglesia católica todos tenían sangre judía. you go in, you find out 10% attendance Usted or less. encuentra y va encuentra que hay un 10% de asistencia de So esto. the Catholic Church in Spain is bankrupt. Entonces la iglesia católica en España está en bancarrota. Some people that I met in my rabbinate that came from Catholicism. Muchas personas que they found out, conocí they siendo told me, rabino llegaron del catolicismo, we were robbed from the tradition, even though from the church itself. derivados de la tradición incluso de la misma iglesia. So what I think Entonces es lo is que in yo, order to do, you have to have something in the middle, maybe Yeshivat Shuvu. lo que I'm yo creo serious. es que hay que tener algo en That el medio will como have- Yeshivat Shuvu, Will have some sort of a way que tenga una cierta forma de to camino show the people who are not showing up in churches. que le quiera And you dar a saw las what- personas que you están see atrapadas what's en la going on iglesia in Europe right now. y It's brindarles esto. flooded with Muslims. It is, and you will find out Se va a that encontrar something algo. like middle conversion to Judaism, Algo como like entre el Yeshivat medio para la Shuvu, conversión will al judaísmo be como a Yeshivat stepping Shuvu, stone, no, a stepping stone, yeah, a que se stepping mantiene stone firme to real conversion. para And la some conversión. of the people will be content. Muchas de to las personas where- estarían where contentas They will be at, and some will tell si están me, allí y algunos I want to go even further. Algunos dirán, quiero ir más allá. And I had this situation in my Y congregation. tengo esta situación en mi I congregación. have a guy who became a super orthodox. Tengo una persona, un And he joven said, que se "Well, volvió I did súper a ortodoxo proper conversion to y him." quiere una But conversión he apropiada. went even deeper. Pero él And quiere that's- ir más profundo. So it depends on the individual. Y eso depende del individuo.
And this is it. Y es eso. God bless you. Dios te bendiga. Okay, hermanos, hermanas, amigos, amigas, חברים, ידידים, Amigos, amigas, the answers are not simple, las respuestas no son simples, but I hope you understand. pero By the espero que way, entiendan. just to clear anything on live camera, De hecho, para aclarar todo en las cámaras, I'm doing only conversions of the heart right now. esto tiene que ver es con las conversiones del corazón. You want conversion, go to Rabbi Gil. El resto se las mandamos al That's the Rabino next Gil. level. Has this been excellent? ¿Ha sido esto emocionante? I just want to give thank you for all Gracias. of you. Gracias por todo. And that's part of working the Geulah. So one more time, Rabbi Bernstein, Rabbi Gil, Rabbi Emmanuel, Rabbi Belts for sure, Dr. Wheeler, Pastor McEwen. Let's give a lot of hand for them. Démosle al Señor un aplauso por ellos. Thank you very much. Muchas Those who are gracias watching us online, a todos los que nos vieron. stream with us the live stream today. Sherit is about to start. El Sherit está a Litraot, punto de everybody. comenzar. Nos vemos. Okay. Una aclaración que hizo el rabino para la cámara, él está haciendo únicamente conversiones de corazón. Eso debe quedar muy claro. Conversiones de corazón, no conversiones políticas ni oficiales. Amén. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Vamos a seguir con el Sherit.